Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación sobre la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En esta segunda charla acerca de la esperanza, preguntas 893 a 897, vamos un poco a profundizar más este tema de la virtud esperanza. Ustedes saben que cuando un niño se bautiza, recibe en germen, recibe la gracia, que es la santidad, algo divino que lo hace hijo de Dios, borrando en él el pecado original. Y si la persona bautizada es adulta, se borra el pecado original y se borra también todos los pecados personales. Y junto con la gracia, el bautizado, adulto o niño, recibe en germen la gracia, que es la santidad, la fe, la esperanza, la caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Hoy me apoyo en un librito de San Alfonso María de Ligorio que se llama Los Mandamientos de Dios, y en número 17 de este libro el santo nos habla de la esperanza. Otra de las virtudes teologales que une el alma a Dios, que Dios infunde en el alma, es la esperanza, por la cual esperamos de la divina misericordia con confianza absoluta la felicidad eterna por los méritos de Jesucristo mediante nuestras buenas obras hechas con el auxilio de Dios. Entonces la esperanza nos impulsa a tener una confianza absoluta en Dios nuestro Señor, que nos dará la felicidad eterna por los méritos de Cristo. Es Cristo que nos ha merecido el perdón y la vida eterna, también mediante las buenas obras hechas con la ayuda de Dios. Dios quiere que hagamos buenas obras. De hecho, la fe y la esperanza van juntas. La esperanza brota de la fe de un cierto modo. Aunque una persona viva en pecado mortal, pierda la gracia, la caridad y el Espíritu Santo, no pierde también la fe y la esperanza, al menos que peque contra estas virtudes. Santo Alfonso dice que el objeto primario de la esperanza es la vida eterna, es decir, Dios mismo, del cual esperamos gozar, ver a Dios cara a cara un día en el cielo. Y el objeto secundario son los medios para conseguir la eterna bienaventuranza, es saber, la gracia divina y las buenas obras que con la auxilio de esta misma gracia realizamos. Entonces, el objeto primario de la esperanza es llegar al paraíso, gozar de la dicha misma de Dios, vivir a Dios como hijo suyo, verlo y gozar de él cara a cara. Y el objeto secundario son los medios para conseguir la eterna bienaventuranza, a saber, la gracia divina. Y bien, Dios nos da los sacramentos como siete canales que nos dan la gracia, la salvación de Cristo. Hoy esto está falsificado por las sectas heréticas inventadas por el demonio, con el falso nombre de cristiano, evangélico, pentecostal, etcétera. Todas esas sectas que pretenden creer en Cristo y rechazan los sacramentos que Cristo nos dejó, viven en la ilusión, no tienen nada, pobrecitos. Realmente el demonio los hizo ciegos, los ponchó los ojos de la fe, ya no tienen fe verdadera, tienen una fe humana y están equivocados, engañados, engañan a la gente con la Biblia en la mano. Cuidado, Dios nos da la vida eterna, sí, pero mediante los sacramentos. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna, dice nuestro Señor. Es algo serio esto. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que quedar retenidos. Si lo dijo, lo dijo. Ahora, ¿qué dice el pobre engañado por las sectas? Yo me confieso directamente con Dios y no me confieso como un hombre pecador como yo. Eso no hace lo que Dios dice. Dios dice, recibe el Espíritu Santo. ¿A quién lo dijo? A los apóstoles que eran sacerdotes. Y los apóstoles comunicaron su poder a sus sucesores, que son los obispos, sus auxiliares, los sacerdotes. Entonces, el objeto secundario de la esperanza es conseguir, para llegar a la vida eterna, tener la gracia divina, pero esta gracia llega mediante los santos sacramentos. Y también las buenas obras hechas con el auxilio de la misma gracia. Motivos de la esperanza. Los motivos de la esperanza
bien, son tres: la omnipotencia de Dios, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. ¿Por qué esperamos en Dios? Porque Dios es omnipotente, que puede salvarnos. Porque Dios es misericordioso, porque quiere salvarnos. La voluntad de Dios es que los hombres se salven, dice San Pablo. Es su fidelidad, porque Dios es fiel. Su fidelidad a la promesa que ha hecho de que nos salvará por los méritos de Jesucristo, si así nosotros se lo pedimos. He aquí la promesa: en verdad os digo, cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. San Juan 16, 23. Sin esta promesa ningún fundamento tendríamos para esperar de Dios la salvación, ni los medios a ella conducientes. Ahora un protestante que nos robó la Biblia lee esta palabra, piensa que todo lo que pide lo recibe. No, esto lo dice a los fieles verdaderos, no a los herejes. Porque si alguien anuncia un evangelio distinto, diferente del que hemos recibido, anatema sea, maldito sea. Entonces, queridos hermanos, cuando los protestantes leen el evangelio y se aplican a ellos estas promesas, piensan que están en lo correcto. No, ellos no tienen nada que ver con el evangelio. ¿Por qué? Porque tienen un evangelio distinto, diferente del que hemos recibido. Al contrario, el católico que en pecado, por ejemplo, que pide perdón al Señor de todo corazón, pide el perdón, y bien Dios lo impulsa, mueve su voluntad a hacer una buena confesión y recibir el perdón. Recibir el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Santo Alfonso sigue diciendo: pero si Dios es nuestra esperanza, ¿cómo es que la Santa Iglesia hace que invoquemos, por ejemplo, a la Santísima Virgen, diciendo: salve, esperanza nuestra? Preciso es distinguir: Dios, autor de la gracia y fuente de todo bien, es nuestra esperanza como causa principal. María también es nuestra esperanza en cuanto que es medianera entre Jesucristo y los hombres. En efecto, el intermediario oficial entre Dios y los hombres es Jesucristo, Dios encarnado. Pero Jesús utiliza intermediarios secundarios, que son la Virgen, los santos, o la Iglesia, los ministros. Por eso San Bernardo, hablando de María, le dice: por ti, oh descubridora de la gracia y madre de salvación, tenemos acceso a tu Hijo Jesús, de suerte que el que por tu medio se nos dio, por tu medio nos recibe también. Esto no quita nada a la primacía de Jesús, cuidado. Los protestantes tienen un caballito ahí de batalla, de rechazar los santos, están totalmente equivocados. Los santos, incluyendo la Virgen misma, nada pueden sin Jesús. Todo lo que tienen, y bien lo reciben de Jesús, y Jesús sí obra mediante ellos, y da gusto a Jesús. El que honra a la madre, y bien honra también al Hijo. Entonces, queridos hermanos, no tengamos miedo, tenemos que tener confianza en nuestro Señor, y también confianza en sus instrumentos, incluyendo la madre. Por ejemplo, el primer milagro que hizo Jesús, lo hizo porque María pidió en la boda de Caná: hagan todo lo que dirá. A pesar de haber dicho Jesús, a pesar de haber dicho que su hora no había llegado, sin embargo, adelantó su hora, hizo el milagro porque María pidió. Entonces, cuando pedimos a María o a tal santo, no quitamos nada a Jesús. Los santos pueden pedir por nosotros en nombre de Jesús, que es el único mediador por oficio. Eso lo sabemos en 1 Timoteo 2:5. Los santos, incluso la Virgen, reciben todo de Cristo, son mediadores secundarios. Cristo mediante ellos nos hace el bien, como mediante los apóstoles sanaba, hacía milagros. La acción benefactora de Cristo no se paró con los apóstoles, siempre estuvo presente en la Iglesia mediante los santos, que son los auténticos cristianos. Dice Santo Alfonso, hablando de la Virgen,
Con esto decir que así como no podemos llegar al Padre sino a través de Jesús, su Hijo, que es mediador de justicia, así no podemos llegar al Hijo sino a través de su Madre, que es mediadora de la gracia, a la que con su intercesión hace llegar hasta nosotros los bienes que Jesucristo nos mereció. De ahí que San Bernardo llama a María toda la razón de mi esperanza, que la Iglesia quiera que la invoquemos diciendo, vida, dulzura, esperanza nuestra, salve. Entonces María no quita nada a Jesús, al contrario, nos lleva a Jesús. Muchos se han salvado porque invocaron a la Virgen, y la Virgen pide a Jesús y recibe de Jesús. ¿Cuál es el pecado contra la esperanza? ¿Cómo se peca contra la esperanza? Desesperando de la divina misericordia. Así pecó Caín, por ejemplo, cuando después de dar muerte a su hermano Abel, exclamaba, mi iniquidad es tan grande que no puedo tener perdón. Génesis 4:13. Como si Dios no hubiera podido perdonarle, caso de haberse él arrepentido. Cuando el mismo Dios es quien ha dicho, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Zacarías 1:13. También podemos pecar, además de la desesperación, presumiendo salvarse sin contar con el auxilio divino o pretendiendo alcanzar misericordia sin romper antes con el pecado. El que en la lucha contra la tentación se apoya en sus propias fuerzas no recibirá auxilio de Dios y será vencido. Note bien esto. El que en la lucha contra la tentación se apoya en sus propias fuerzas no recibirá auxilio de Dios y será vencido. Para triunfar del tentador debemos recurrir al punto confiadamente a Dios. Nadie que en él espere, dice el Salmo, pecará. El que espere en Dios, bien triunfará. El mismo Dios lo asegura por esas palabras, porque confió en mí, yo lo libraré. Salmo 34:23. ¿Y cómo se hace el acto de esperanza? El acto de esperanza se hace de esta manera. Dios mío, confiando en vuestras promesas, porque sois poderoso, fiel y misericordioso, espero por los méritos de Jesucristo la gloria del paraíso y los medios que necesito para alcanzarla. Necesaria es la esperanza para salvarse, pero la sola esperanza no basta. Es necesaria la cooperación de nuestras buenas obras. Vemos cómo los santos llegaron hasta dejarlo todo para conseguir su eterna salvación. Cuenta San Juan Damasceno en la vida del monje Josafat, hijo de un rey de la India y sucesor suyo en el trono, que iluminado por la luz celestial, deseoso de asegurar la salvación eterna de su alma, despreció todos los bienes y delicias de la tierra, huyó del palacio real y ocultamente se largó al desierto, donde pasó toda su vida en continua oración y penitencia. A su muerte vieron ángeles llevar su alma bendita al paraíso. Oí también lo que hizo una mujer, según refiere el historiador Sócrates, por el afán de ganarse el cielo. Valente emperador hereje ariano había ordenado al prefecto de la ciudad de Edesa, Mesopotamia, castigar con la muerte a todos los católicos que se reunían en la Basílica del Apóstol Santo Tomás para practicar sus devociones. Cuando ya el prefecto se dirigía a ejecutar el bárbaro mandato con un pelotón de soldados, irrumpió entre ellos una mujer llevando un hijito suyo en los brazos. Preguntaronle que a dónde iba con tanta prisa. Respondió, voy a la reunión de los católicos. Pero no sabéis, dijo el prefecto, que tengo orden de matarlos a todos. Precisamente por eso corro allá con este único hijo de mis entrañas, para tener la suerte de morir por Jesucristo e ir gozar en el paraíso, dijo la mujer. El prefecto contó el caso del emperador y que todos igualmente estaban dispuestos a morir. Entonces el emperador, considerando que no era cosa de matar en un momento a tanta multitud, retiró su sangriente mandato y orden. Que la Virgen Santa nos tome bajo su manto y acreciente nuestra esperanza. Amén.